Simon. Aleluya. Gloria a Dios. Dios es bueno. Amén. Qué bendición que estén nuevamente acá esta mañana. Vamos a tome su lugar, vamos a darle gracias al Señor. Yo quiero compartir con ustedes la palabra del Señor. El tema que el Señor ha puesto a compartir con ustedes es es una serie que vamos a empezar el día de hoy y lo he puesto Somos Esenciales. Hace unos días el presidente de Estados Unidos decía algo bien interesante. Dijo: ¿cómo es posible que los bares se hayan declarado como esenciales? ¿Y cómo es posible que centros de aborto también hayan sido declarados como esenciales y la iglesia no? Entonces él decía que la iglesia es algo esencial. Muchísimas personas se levantaron en contra de él y en contra de esa pronunciación, porque decían que era como que iba a exponer a las personas para que pudieran contraer el virus. Y entonces yo me di a la tarea de investigar en la palabra del Señor un poquito acerca de cuál es la posición realmente de la iglesia en medio de un tiempo como el que vivimos hoy en día. Y usted, a la hora de que estudiamos la palabra del Señor, podemos darnos cuenta de muchísimas cosas interesantes que la Biblia nos habla, que el Señor enseñó, que los apóstoles enseñaron, que siempre ha sido una parte importante de la iglesia a través de la historia, en medio de toda circunstancia, en medio de la tempestad, en medio de la aflicción, en medio de la persecución. La iglesia siempre tomó una postura completamente distinta a lo que el mundo quiere que precisamente estemos nosotros tomemos en esta época. El mundo y los gobiernos actuales y el enemigo lo que quieren es que la iglesia también, como sí sola, también actúe de esa misma manera, bajo un espíritu de temor, bajo un espíritu de miedo, bajo un espíritu de encerrarse en casa y no hacer lo que la palabra del Señor nos dice. En el libro de Mateo capítulo 5, versículo 13 en adelante, ahí hay un pasaje muy hermoso que el Señor Jesús nos enseñó, y que nos habla, y Jesús está dirigiendo a los discípulos, dándole instrucciones acerca de cuál era la función de ellos en esta tierra. Mateo capítulo 5, versículo 13, dice lo siguiente: vosotros sois la luz de la tierra, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal perdiere su sabor, ¿con qué será salada? No sirve para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Entonces, aquí nos encontramos el Señor Jesús dirigiéndose a los discípulos, dándole instrucciones acerca de cuál era su posición acá en la tierra, cuál iba a ser la función o la posición de ellos después de que Él fuera llevado por el Padre al cielo. Y el Señor les da una clara instrucción a los discípulos acerca de que ellos no eran simplemente unos seguidores o simplemente unos fanáticos que andaban detrás de un profeta o una persona regular, sino que ellos iban a cumplir la función de ser sal. ¿Qué significa ser esencial en esta época en que vivimos? ¿Por qué, como dije al inicio, por qué se ha nombrado esencial a lugares como bares, donde si usted analiza de verdad, ¿es esencial un bar?
¿Es esencial una cantina? ¿Verdad que no? Pero ¿por qué dice que es esencial? Si es todo lo contrario, porque en los bares se destruyen familias, en los bares se destruyen hogares, en los bares la gente pierde dinero, en los bares la gente se vuelve alcohólica. ¿Y cómo es posible que se vuelva esencial un lugar de esos? Ahora, vámonos más al otro lado. ¿Cómo es posible que se haya declarado lugares de aborto como esenciales? ¿Es acaso un lugar de aborto como algo esencial en esta época? No es esencial. ¿Por qué no es esencial? Porque es un lugar donde están destruyendo la vida humana, es un lugar donde están destruyendo bebés en el vientre de las mamás. Entonces no es un lugar esencial. Y cuando decimos que la iglesia es un lugar esencial, ¿por qué es esencial la iglesia? ¿Por qué? Porque la iglesia es el lugar donde hay vida de Dios, es un lugar donde se transmite restauración, donde se transmite amor, donde se transmite paz, vida eterna, salvación para todo el mundo. ¿Qué significa ser esencial para el mundo? Y me gustó tanto que él dijo, la iglesia tiene que ser llamada como algo esencial. Es importante eso. ¿Qué es lo que más está necesitando el mundo en esta época en que vivimos? Es precisamente un lugar donde puedan rendirle las cargas al Señor, un lugar donde puedan venir y depositar en Él toda su confianza, un lugar donde puedan venir y decirle, Señor, yo sé que es difícil lo que está sucediendo en el mundo, pero yo me someto, yo me humillo ante ti. Yo sé que es difícil, Señor, las enfermedades que quieren acarrear, acercarse a nuestro cuerpo, pero aquí yo vengo ante ti y me humillo delante de tu presencia. Eso es tan importante que nosotros podamos entender. Y Jesús dijo, vosotros sois la sal de la tierra. Dice, pero si la sal perdiere su sabor, ¿con qué será salada? Aquí hay algo importante que usted y yo debemos de analizar, y es que nosotros como iglesia, usted y yo como creyentes, no debemos de perder el sabor de ser cristiano. ¿Qué es lo que el enemigo quiere causar? Como dije antes, en medio de toda esta pandemia a nivel global, ¿qué es lo que ha hecho? Ha hecho que muchísima gente esté perdiendo el sabor de ser cristiano, de ser hijo e hija de Dios, que ya no quieran congregarse, que ya no quieran buscar de Dios. Ellos entran bajo un espíritu de temor, bajo un espíritu de miedo, y prefieren quedarse en casa porque les da temor. ¿Por qué? El enemigo está aprovechando esta situación para que el creyente pierda el sabor de lo que es la vida en Cristo Jesús. En el Antiguo Testamento había una costumbre bien interesante, y es que en la antigüedad la sal era tan importante para el comercio que de hecho con lo que la gente acostumbraba a pagar en aquella época era con sal. De ahí viene la palabra salario. Alguien quería comprar una vaca, quería comprar un terreno, quería comprar comida, llegaban con kilos o sacos de sal y con eso pagaban. Alguien venía a trabajar a una finca, a una propiedad, y le daban libras de sal, salario. Acostumbraban pagar con sal. Era tan importante para ellos que ellos siempre procuraban tener sal en sus hogares. Usted lee, por ejemplo, Levítico capítulo 2, versículo 13, y dice lo siguiente: y sazonarás con sal todo sacrificio que presentes, y no harás que falte jamás tu ofrenda, la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Será importante la sal en ese tiempo, que la gente siempre procuraba tener sal guardada, porque vamos a ir más adelante a ver por qué. Ahora, Romanos capítulo 12, versículo 1, Pablo dice lo siguiente: os ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio santo, agradable, que es vuestro culto racional. La sal es un símbolo de pureza. Punto número 2. La sal es un símbolo de pureza. ¿Qué es lo que hace la sal? La sal
preserva las cosas. La sal hace que las cosas duren más. Los romanos la consideraban como lo más puro de todo, porque provenía de lo más puro, que era es un producto incontaminable. La sal no se puede contaminar, la sal no puede obtener o alcanzar bacterias, porque en sí es una cosa puro. Luego, el punto número 3, Pablo dice más bien, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. Es importante que usted y yo no perdamos el sabor. La sal tiene un sabor diferente a todos los sabores que hay en el mundo. Tiene un sabor diferente. Cuando usted va a un lugar a comer y a usted le sirven la comida sin sal, ¿qué dice usted? Estaba muy rica la comida, pero le faltaba sal, ¿verdad que sí? O uno pide, ¿me pueden echar un poquito de sal a la comida? ¿Verdad? Porque la sal es tan importante en todo lo que tiene que ver con comida, con lo que hacemos para alimentarnos. Y eso es también lo que tenemos que nosotros entender como iglesia, que la iglesia tiene que tener un sabor, que la gente diga, la iglesia es esencial, porque es la que le da sabor a la vida. Pensemos en esto. ¿Qué sería el mundo si la iglesia no existiera? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría en el mundo si Cristo no hubiera venido? ¿Qué pasaría si no hubieran leyes o reglas espirituales? Si la gente no tuviera un conocimiento acerca de Dios. Nomás pensemos en lo que la gente hoy en día hace, que dice que no creen en Dios. ¿Cómo viven? ¿Qué hacen ellos? ¿Cómo se comportan? Y ellos aún sabiendo que hay Dios, y ellos dicen no hay Dios, y algunos dicen hasta gracias a Dios, yo no creo en Dios, ¿verdad? Ahora pensemos qué sería del mundo si no existiera la iglesia. ¿Qué pasaría con las familias? ¿Qué pasaría con el comportamiento humano? ¿En qué creeríamos? ¿Cómo se comportaría uno como no creyente? Hubo una época donde la gente no quería nada acerca de Dios en sus vidas. ¿Y qué fue lo que hicieron? Se fueron a adorar a otros dioses, se comportaron de una forma irreverente en contra de Dios, se hacían cosas que estaban completamente fuera de control. ¿Por qué? Porque no tenían a Dios. Y la iglesia en esta época en que vivimos viene a ser ese punto importante en la vida de la humanidad, porque la iglesia es la que le da el sabor. En la iglesia es donde se enseña la palabra de Dios, es donde enseñamos a los padres, a las madres, a las familias, a los jóvenes acerca de comportarse diferente, de vivir distinto, de amar al Señor, de amar al prójimo, de ayudar a otras personas. Es en la iglesia donde se enseña de que hay un Dios real y verdadero. Es en la iglesia donde se enseña que hay un infierno. Es en la iglesia donde se enseña que hay un cielo preparado para todos aquellos que creen en el Señor Jesús. Es importante la iglesia. Diga conmigo, es importante la iglesia. Amén, es importante la iglesia. Número 4, la sal preserva de la corrupción. Si no, mire usted, por ejemplo, en los gobiernos, y los gobiernos mundiales, o los gobiernos, o el gobierno de un país, si no tuviera control, si ellos pudieran hacer lo que ellos quisieran hacer realmente en un país, ¿qué harían? Harían locura, ¿verdad que sí? Pero ¿qué es lo que impide que ellos puedan hacer lo que ellos quieran en el gobierno? ¿Sabe qué es lo que impide? Aquellos que están ahí oponiéndose precisamente a que ellos no hagan lo que ellos quieren.
Aquellos hombres y mujeres que se levantan en contra de la corrupción, en contra de lo que es ilegal, en contra del control del gobierno sobre la sociedad, y que defienden los valores de la sociedad, que defienden los valores del pueblo, que se levantan para pelear por los pobres, por los necesitados, por las necesidades del gobierno. Son aquellas personas que cumplen la función de preservar la corrupción, de levantarse en contra de la corrupción y decir: es verdad, señor presidente, es verdad, ustedes diputados, es verdad que ustedes quieren hacer esto, pero nosotros consideramos que hemos obtenido el voto popular de nuestro pueblo por una razón, y nosotros vamos a pelear para que esas leyes no pasen. Es la misma función que tiene la iglesia del Señor en esta época. Usted y yo, como creyentes, como hijos de Dios, tenemos que levantarnos y hacer que nuestra luz como cristianos, esa sal que somos nosotros como cristianos, no nos levantemos en huelga a ir a pelear por los derechos de las personas, sino que nos levantemos en oración y en clamor a pelear por los gobiernos, a pelear por los intereses, por la paz, por el bienestar de la sociedad. Esa es la función de la iglesia. Número 5, la sal le da sabor a todo lo que se mezcla con ella. Es importante eso. Yo siempre digo, toda persona que se acerca a uno como cristiano tiene que ocasionar algo en la vida de ellos. Si una persona que está junto a mí, yo no causo en ellos que esa persona sea bendecida, que esa persona tenga una necesidad o que tenga un anhelo de acercarse al Señor, algo está pasando conmigo como sal, no estoy produciendo el sabor en esa persona. Usted y yo como cristianos debemos de ser el sabor, decirle a esas personas, miren, no solamente decirles, sino que ellos lo vean y que digan: yo quiero acercarme al Señor porque este hombre que trabaja a mi lado me ha demostrado lo que es verdaderamente ser un hijo o una hija de Dios. Número 6, y termino, la sal produce algo. No sé si a usted le ha pasado, pero cuando usted consume mucha sal, ¿qué es lo que pasa? Da sed. La sal da sed. Y eso es, por eso Jesús le decía a las multitudes, decía: vengan a mí todos los que tienen sed. Yo soy el agua de vida, el sediento. Usted y yo como creyentes, Dios hace que esa sal que Él ha depositado en nosotros produzca esa sed por Dios. Por eso es tan importante en esta época en que estamos viviendo. Yo sé que vamos a ir en ese proceso donde vamos a hacer, Dios va a permitir que ya luego todas las familias se vayan incorporando a la iglesia, pero es importante que usted y yo tengamos esa sed por Dios. Me congrego porque soy sal de la tierra, y como soy sal de la tierra, tengo sed por Dios, tengo sed por alabanza, tengo sed por adorarlo, tengo sed por buscar de la presencia de Dios, tengo sed por ver a los hermanos, tengo ganas de leer la palabra, no solamente cuando venimos a un lugar como este, sino cuando estamos en casa. Lo busco porque tengo sed de Dios, leo la palabra porque tengo sed de Dios, saco un tiempo de alabanza y adoración para Dios porque tengo sed en mi corazón acerca de la presencia de Dios. Amén. Esa enseñanza quiero compartir con ustedes. Vamos a orar. Póngase de pie. Padre, te damos gracias en esta mañana, Dios, en el nombre que es sobre todo nombre. Señor, te exaltamos y te bendecimos, Señor amado, en el nombre poderoso de Jesucristo nuestro Señor. Padre, oramos por los hermanos y hermanas que no han podido venir, aquellos que están conectados en línea. Dios, bendícelos y haz que la sal de la tierra, Señor, los llene a ellos, que les dé sabor de vida eterna, de salvación, de gozo de salvación en sus vidas, Señor, y que puedan tener hambre y sed de tu palabra, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Padre, te exaltamos, te adoramos y te damos la gloria y la honra, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén y amén. Gloria a Dios. Amén.